Listo, podemos comenzar. Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de En Contexto, el programa de entrevistas de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Hoy tenemos una edición especial. No es jueves, hemos pasado esta edición, este programa para miércoles, debido a que es 8 de marzo, un día especial en el que conmemoramos todos los esfuerzos, las luchas, los sacrificios que han hecho las mujeres a lo largo de todo este tiempo y también los varones, claro que sí, para poder construir un mundo más equitativo, donde que haya realmente igualdad de género y podamos disfrutar de los mismos derechos. Entonces, hoy, en esta edición especial por el Día Internacional de la Mujer, me acompaña Cariño Ramos Bayón, quien es coordinadora de nuestro programa de especialización en género, violencia de género y políticas públicas. Cariño, qué gusto tenerte con nosotros hoy, bienvenida. Cariño, disculpa, creo que no te estamos escuchando. Perdón, tenía el micrófono apagado. Nada, agradecerte y agradecer a la universidad por la invitación en una fecha tan importante para toda la sociedad y principalmente para todas las mujeres en el mundo, ¿no? Gracias. Muchas gracias a ti, en realidad, por acompañarnos el día de hoy. Definitivamente una fecha y un tema que nos concierne a todos como sociedad. Ya antes habíamos tenido una edición contigo en la que nos centramos un poco más en el tema de la violencia de género, debido a cifras que también habían sido puestas en evidencia por diversas instituciones públicas, y ahora nos centramos en un tema un poquito diferente, que ya es el ámbito laboral y justamente esta brecha y los retos y oportunidades que nos plantea para poder continuar avanzando, ¿no?, en este camino hacia un futuro más igualitario, si lo podríamos decir así. Aprovecho también para recordarles a todos que estamos transmitiendo a través de LinkedIn y a través de Facebook en vivo. Si aún no nos siguen, los invito a que por favor visiten ambas plataformas y que sean parte de nuestra comunidad. Y ahora sí, para ya entrar un poco más de lleno al tema, quería compartir una cifra global, ya luego Cariño nos va a compartir otras, tanto a nivel regional como local, pero de acuerdo a la herramienta empresarial de género del Pacto Global de las Naciones Unidas, a nivel regional, 77% de las empresas tiene ya un compromiso de liderazgo y apoyo a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Sin embargo, de este 77%, solo 38% cuenta con una estrategia de igualdad de género y 22% tiene metas y objetivos medibles con plazos determinados. Es decir, las intenciones están, también hay algunos esfuerzos que se están realizando, pero todavía tenemos un camino para poder llegar a objetivos y resultados medibles. Entonces, por ahí queremos un poco reflexionar el día de hoy, y antes de entrar un poco tanto a las cifras o etcétera, quisiera preguntarte, Cariño, ¿cuál es la situación actual de la brecha de género en el trabajo? Y si nos podrías comentar un poquito más sobre esta fecha, sobre el 8 de marzo. Gracias, Miriam. Sí, definitivamente lo que tú planteas es muy importante y esa data que presentas es también es importante. ¿Por qué? Porque acá te estamos mostrando que hay avances de las organizaciones y de las instituciones hacia la igualdad de género, pero sí todavía se presentan ciertas brechas o muchas brechas, diría yo, porque es un avance lento, ¿no? Es un avance lento. Pero antes de empezar con esto, yo quisiera reflexionar, si me permites, Miriam, un minuto, ¿por qué el 8 de marzo, no? Yo creo que hablar del 8 de marzo o vivir el 8 de marzo es fundamental en un 2023, porque hemos avanzado, y digo hemos porque somos parte de la sociedad y porque esto significa la lucha de muchísimas mujeres por el ejercicio de sus derechos. El 8 de marzo se conmemora justamente por esos derechos conquistados de todas las mujeres. Y para hacer un poquito de historia muy breve, en marzo de 1857, en el marco de la Revolución Industrial, las trabajadoras de una fábrica textil de Nueva York salieron a la calle a protestar justamente
por los salarios tan bajos que se pagaban a las mujeres y también por la situación o la calidad de trabajo que tenían en ese momento las mujeres, y por otro aspecto fundamental, que era el derecho al voto femenino. Entonces, estas luchas se han dado año tras año. Han habido muchos también incidentes, el incendio de una fábrica en Nueva York, donde murieron muchas mujeres que luchaban por sus derechos. Entonces, el 8 de marzo es la lucha por el ejercicio de los derechos de las mujeres. Por eso hablamos de conmemoración y no de celebración, ¿no? Porque es un aspecto fundamental, porque definitivamente muchas mujeres, entre las mujeres o en las mismas organizaciones, ahora que hablamos de las mujeres en el trabajo, se nos dice a las mujeres, feliz día, o nos regalan flores, o nos dicen, ay, ustedes tan tiernas, tan lindas, y no es así. O sea, el 8 de marzo se conmemora justamente el ejercicio de los derechos de las mujeres. ¿Y por qué el 8 de marzo? Porque las Naciones Unidas en el año de 1975 fija el 8 de marzo como fecha conmemorar los derechos de las mujeres. Entonces, este aspecto es fundamental para que a todas y a todos nos quede claro justamente que no es porque las mujeres seamos buenas madres o seamos tiernas, dulces, no, es por el ejercicio de los derechos. Por eso es que hablamos de conmemoración y no de celebración. Y cada año, yo que tengo más de 20 años de experiencia en este tema, veo justamente que existen cambios y que muchas más personas se van involucrando en esta conmemoración, ¿no? del 8 de marzo. Entonces, dado esto, quería comentarte para hablar sobre las brechas de género. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, el 2019, publica justamente en base a los 100 años de la OIT un informe sobre mujeres en el mundo del trabajo, retos pendientes hacia una efectiva equidad en América Latina y el Caribe, porque es muy importante mirar lo que está pasando en Latinoamérica, ¿no? Entonces, se ve que en el 2017 la tasa de participación de las mujeres era del 5.3% en América Latina y estuvo 25 puntos porcentuales por debajo de la tasa de participación masculina. Los hombres tenían una participación económica al 75% y las mujeres un 50.3%. En toda América Latina, las tasas de participación más altas corresponden para los hombres de edad media. Este es un dato importante. ¿Por qué? Porque vemos que los hombres registran, ¿no? Valores en cuanto a la incorporación al trabajo por encima del 90%, y son hombres entre 25 y 44 años de edad. Lo contrario pasa en las mujeres, ¿no? Las tasas de participación más bajas se presentan entre mujeres más jóvenes, entre 15 y 24 años, y entre aquellas que superan los 45 años. Fíjense la diferencia entre los hombres, que están entre 25 y 44 años, y las mujeres entre 15 y 24 años, cuando deberían estar estudiando, ¿no? Entonces, este es un dato muy importante que nos da la OIT a nivel de LATAM, de Latinoamérica, y tenemos también a nivel de Perú, de acuerdo al informe del INEI sobre brechas de género del 2022, que es el último informe que tenemos sobre avances hacia la igualdad de mujeres y hombres. El INEI nos dice que entre ocupadas y ocupados existen notorias diferencias. La jornada laboral remunerada de las mujeres es inferior a la de los hombres, debido principalmente a la necesidad de compatibilizarla con las responsabilidades familiares. El nivel educativo de las mujeres que integran el producto, la población económicamente activa, tiende a ser mayor que el de los hombres. La participación porcentual de hombres y mujeres en las distintas ramas de actividad económica tiende a estar claramente segmentada en desmedro
o a favor de uno u otro sexo. Las mujeres se concentran principalmente en los sectores feminizados, esos tradicionalmente o estereotipadamente feminizados. ¿Y por qué yo comento esto o por qué tomo esto de este informe del INEI? Porque justamente en algo que podría parecer que no es necesariamente un problema grande, sí lo es, como son la distribución de los roles domésticos y el tema de cuidado en el hogar. Entonces, como de un tema privado, esto trasciende hacia un problema público, como una de las causas fundamentales justamente del acceso de las mujeres al espacio de trabajo. También el INEI en el periodo 2021 nos dice que la tasa de actividad femenina y masculina aumentó en 8.5 y 5.9% porcentualmente. Al pasar la femenina del 54.5% al 63% y la masculina del 75% al 80.9%. Los hombres históricamente han presentado tasas de participación más altas que las mujeres. Las brechas, o sea, esta brecha de género en este periodo creció en 17.9 puntos porcentuales al año 21. O sea, imagínense, ha crecido la brecha, lejos de disminuir, ha crecido. Y la población económicamente activa, fíjense este dato, la población económicamente activa peruana era de 18 millones, estamos hablando del año 21, 149.400 personas, de las cuales, o sea, estamos hablando de estos más de 18 millones, de las cuales 7.991.800 eran mujeres. Y de estos 7 millones, de más de 7 millones, ¿no? 7.450.000 estaban ocupadas y 532.600 en desempleo. Entonces, estamos hablando de que principalmente en el Perú estas brechas de género no se han cerrado, ¿no? Y si hablamos y vamos a un análisis un poco más allá, porque obviamente estamos hablando del trabajo a nivel nacional, pero yo quiero recalcar algo que es importante, que es de acuerdo al área de residencia. Las mujeres y hombres, por ejemplo, en las áreas rurales, tienen alta participación económica, porque en el Perú el tema agropecuario es fundamental. Tenemos área rural muy grande. Entonces, tenemos que, así de cada 100 mujeres en edad de trabajar, 74 constituyen la fuerza laboral en el área rural. En el caso de los hombres, la tasa de participación es superior a la de las mujeres. De cada 100%, de cada 100 personas en edad de trabajar, 91 integran la fuerza laboral. Si bien hay una alta participación de hombres en la actividad económica agropecuaria o rural, lo hacen en actividades de subsistencia y autoconsumo, sin derecho a beneficios laborales. En ese contexto, ¿no? Vemos que las mujeres tienen muchísima más desventaja. ¿Por qué? Porque no, inclusive en el campo, el trabajo de las mujeres no es altamente valorado, ¿no? Entonces, esto es algo que realmente debemos reflexionar, cómo también es la situación de las mujeres en zonas rurales, ¿no? Entonces, esta es información, Miriam, que debemos tomar en cuenta para ver realmente que en Latinoamérica y en el Perú principalmente, estas brechas de género, pese a que hay organizaciones comprometidas, como bien lo ha demostrado la data que tú has presentado, todavía en la práctica hay una gran brecha de género en cuanto al acceso, mantención y llegar inclusive a puestos de decisión o puestos de liderazgo, ¿no? Muy importante lo que señalas, Karina, y creo que también nos da una mirada diferente respecto a que si bien quizás en números globales podemos ver cierto avance o incluso quizás
que la brecha se ha acrecentado en lugar de cerrarse en estos últimos años, tenemos que también prestar atención a todas estas particularidades o diversos escenarios, ¿no? El escenario rural no es el mismo que el escenario urbano, asimismo tenemos que ver si es que estamos hablando de empleo, estamos hablando de empleo formal o estamos hablando de subempleo o de incluso el empleo, como tú has dicho, que está no remunerado, no relacionado a las labores de cuidado y a las labores domésticas, que en gran porcentaje recae sobre las mujeres, porque tenemos justo este estereotipo, estos roles de que somos nosotras las que nos ocupamos de las labores domésticas, y entonces por ahí tenemos, si bien dentro del reto general, varias aristas que abordar desde diferentes ángulos para poder realmente hablar de mayor igualdad de género en general en la sociedad. Y quiero también tomar algo de lo que mencionaste respecto a cómo no es solo el hecho de la participación, sino también poder analizar cómo se da este fenómeno de poder asumir puestos de liderazgo o directivos, que es, digamos, otro mundo también y otro reto dentro de este gran reto. Pues una cosa es poder estar presentes, poder participar, tener los derechos de trabajar o de estudiar, pero otra un poco diferente, qué tan sencillo es para una mujer o qué tan apoyada está para poder tener las mismas oportunidades, considerando aún que hay diferencias, en el sentido de que es verdad, las mujeres de por sí, por nuestra anatomía y por nuestra biología, tenemos la capacidad de poder ser madres, y esto significa muchas veces un golpe importante para las carreras de las mujeres, porque tienen que tomar tiempos de ausencia, se dedican más al cuidado de los hijos, y de acuerdo a la data que he podido revisar también, pues sí impacta en su desarrollo profesional de manera negativa, si es que podríamos decirlo, mientras que para los hombres el escenario es completamente distinto. Una vez que alguien se convierte en padre, por ahí que lo ven como un estatus mayor, como que tiene que proveer por la familia, entonces el impulso que tiene en su carrera en ese momento es muy positivo, y esta disparidad o este doble estándar con respecto a los géneros, pues es algo que también tenemos que abordar. Entonces quisiera aprovechar este momento para consultarte cuáles son los fenómenos más usuales que se dan en los ambientes laborales en cuanto a esta disparidad de género, esta desigualdad, y si es que nos podrías explicar algunos o uno de los más comunes, que es el techo de cristal. Gracias, Miriam. Mira, sí, o sea, un poco acotando a lo que tú dices, ¿no? O sea, definitivamente para una mujer o para las mujeres llegar a cargos importantes, llegar a cargos de toma de decisiones, no importantes, porque al final todo nuestro trabajo es importante, porque contribuimos, tanto hombres como mujeres contribuimos, ¿no? Al trabajo, a las organizaciones, a las instituciones públicas, pero definitivamente esto para las mujeres hay como ¿cómo podría decirte? Como un techo invisible, ¿no? Que por eso justamente se llama el techo de cristal, porque las mujeres todavía tenemos un límite para acceder a cargos de toma de decisiones. Pero ¿qué cosa es el techo de cristal? Vamos a poner un poquito la conceptualización de qué es este techo de cristal, ¿no? El término fue usado por primera vez por una mujer que se llamó Marilyn London en 1978 para referirse por qué las mujeres justamente no lograban acceder a puestos de dirección en las empresas. Actualmente, los techos de cristal se usan para mencionar barreras invisibles. O sea, este techo de cristal es una barrera invisible que existe principalmente en las organizaciones y en las instituciones, ¿no? Entonces, y mira, y esto se acrecienta, o sea, esto crece mucho más o aumenta mucho más contra aquellas mujeres que son de minorías étnicas, población LGTB, entre otras, ¿no? Entonces, erradicar estas trabas de acceso no significa que aquellas barreras invisibles dejen de estar presentes, ¿no? Una vez expresaron que a pesar de la mejora del rendimiento, ¿no? Muchas mujeres dicen, a pesar de yo esforzarme del rendimiento, me quedo hasta tarde, sigo trabajando, ¿no? Todavía la promoción que hay, o sea, el ascenso es para hombres, ¿no?
Y muchas veces dicen, por ejemplo, en los trabajos, es que él es el padre de familia y es el proveedor, ¿no? Entonces, esto es algo de verdad que va en contra definitivamente del acceso a cargos de toma de decisión de las mujeres. Entonces yo quisiera, ¿cómo identificar este techo de cristal para las personas que estamos aquí en conectadas y conectados en este momento? ¿Cómo saber que en mi institución o en mi organización existe este techo de cristal? Entonces, yo les invito a reflexionar y a mirar a su alrededor, ¿no? Y decir, mirar a tu alrededor, mira a tu alrededor en tu trabajo y preguntarte, ¿hay varias mujeres en cargos gerenciales? ¿Se les presta atención a sus ideas? ¿Se les respeta igual que a los hombres? Si eres mujer, ¿ves amplias posibilidades de ascenso en tu organización? ¿No? Si la respuesta es no para cualquiera de estas preguntas, es muy probable que en tu compañía o en tu organización haya el techo de cristal. La expresión se refiere a estos obstáculos justamente invisibles. Entonces, muchas veces vemos, Miriam, que mujeres que quieren llegar a cargos de toma de decisión y no pueden. Entonces, ¿por qué? Hay un techo invisible que no les permite, porque se prioriza generalmente a los hombres, ¿no? Y este techo de cristal, mira, para mí es muy importante la data estadística porque la data nos muestra realmente la situación, nos muestra una fotografía de la realidad. No es que a mí o a la organización o a la Universidad Continental, digamos, se nos ocurra hablar de estos temas, sino el problema y todo eso está presente, ¿no? Entonces, es muy importante poder señalar alguna data, ¿no? Por ejemplo, según la encuesta de remuneración total del 2019 desarrollada por la consultora Mercer, un gerente hombre puede ganar hasta 895,000 soles anuales, mientras que para las mujeres el sueldo anual se ubica en 773,000 soles. Es decir, que hay una brecha de 15.8%. No obstante, apunta la compañía, esta brecha se ha reducido en los últimos años. Efectivamente, hay una ligera reducción, pero todavía esto se presenta y esto justamente nos lo muestra justamente esta data, ¿no? Otro aspecto, fíjense, las mujeres ocupan el 10.4% de los puestos de las juntas directivas en América Latina, lo que evidencia un avance lento en los temas de paridad de género. En el 2018 era de 7.9 y en el 2016 de 7.2, de acuerdo con la séptima edición del mismo estudio que les he mencionado, ¿no? Entonces, este estudio ha analizado a 320 empresas en América Latina y justamente se destaca otras cifras interesantes, entre ellas que el 7.1% son directoras de finanzas o solo 1.6% son CEOs. También resalta que el promedio de edad, eso es importante, de las mujeres que participan como miembros directivos es de 62 años, en comparación con 59.9 para los hombres. Además, el tiempo de permanencia en cargos directivos es de las mujeres de 5 años, en cambio en los hombres es de 8 años, ¿no? Entonces, estos datos a nivel de Latinoamérica y a nivel de Perú son importantes a nivel justamente de los cargos de toma de decisiones, donde las mujeres tenemos este techo de cristal, ¿no? Y para ver un poco y conocer un poco sobre la participación de la mujer en el servicio civil, he tomado data del informe último de Servir, que es justamente el informe que presenta Servir cada año. Servir tiene una publicación justamente para ver la participación de las mujeres en el servicio civil, ¿no? Entonces, tenemos que la participación de las mujeres, fíjense, y esto es interesante, tenemos que
Las mujeres profesionales, y justamente ahorita estoy viendo este cuadro, no, las mujeres profesionales en el sector, perdón, en el sector público, ¿no? Participan en un 58.1% y los hombres 41.9%. Estamos hablando del sector público. O sea, hay más mujeres profesionales que hombres profesionales, ¿no? En técnicos también hay más mujeres, el 53%, que el 47% en hombres. Estamos hablando de los cargos técnicos. Pero fíjense, o sea, estamos viendo que hay más profesionales mujeres, que hay más técnicos mujeres, ¿no? En relación a los hombres, pero en funcionarios, cuando llegan a la toma de decisiones, a cargos con toma de decisiones, allí baja el número de mujeres. En funcionarios, estamos hablando del año 2020, en funcionarios el 43% son mujeres y el 57% son hombres. Entonces, imagínense esa brecha, o pueden ustedes ver esa brecha tan grande que existe justamente en cuanto a los funcionarios y a los cargos de toma de decisiones en el sector público. Estamos hablando que llegan las mujeres a la toma de decisiones en el sector público en un 43% y hombres en un 57%. Entonces, estamos hablando que en el sector público existe el techo de cristal, ¿no? Y bueno, esta es definitivamente una data muy importante de servir y bueno, hay mucha más información, pero por el tema del tiempo, obviamente no voy a poder tocar toda la estadística que tengo, pero sí pueden revisar los informes que emite Servir cada año en cuanto a la participación de las mujeres en el servicio civil. Entonces, aquí, Miriam, vemos realmente cómo este techo de cristal existe todavía a nivel de Latinoamérica y a nivel de nuestro país en las organizaciones, porque si bien las organizaciones o las entidades públicas muchas veces dicen sí, vamos a trabajar, o inclusive existe normatividad en el sector público normatividad que exige que las entidades públicas, por ejemplo, cuenten con comisiones o comités para la igualdad de género. Perdón. ¿Y qué pasa? Ok, como dice la norma, hay que hacerlo. Pero ¿cómo ejerces estos grupos? ¿Cómo funcionan? Tienen que trabajar. O sea, no es solamente como la norma lo dice, ya creé mi grupo. No es así. Entonces, estos mecanismos o comités o grupos de trabajo tienen que tener un plan de trabajo, tienen que tener un diagnóstico de sus entidades, de cómo es o cómo son las brechas de género en las entidades, igual en las empresas privadas. Deberían tener primero un diagnóstico que pueda ver el problema de las brechas de género en sus organizaciones y luego, obviamente, hacer un plan de trabajo presupuestado. Todavía, por ejemplo, en el sector público, en muchas entidades hacen un plan de trabajo pero sin presupuesto y lo que no tiene presupuesto obviamente no se puede implementar. Entonces, yo considero, ¿no? Yo considero que todavía hay eh, un estereotipo, una creencia de que el tema o el problema no es tan trascendental ni tan importante y como que se deja en segundo plano o se toma el compromiso y no se ejecuta o no se implementa. Y creo que definitivamente el compromiso político de las personas que están en el cargo de decisión o al mando o en los cargos de dirección de las empresas privadas y de las entidades públicas es fundamental, porque si no hay un compromiso político con el cierre de brechas en lo laboral, porque ahora estamos hablando del trabajo, porque ya sabemos que las brechas hay en todo, en lo social, en lo económico, en lo laboral, etcétera. Si no hay ese compromiso político, pues creo que, y si seguimos con muchos estereotipos a nivel de personas que trabajamos en las entidades públicas y privadas,
pensando que las mujeres tenemos que estar encasilladas a los roles domésticos, o cuando una persona que contrata prefiere contratar a un hombre porque el hombre no tiene la responsabilidad, entre comillas, del cuidado de los hijos y de las hijas, entonces prefiero al hombre porque además también hay un tema de medición de eficiencia y efectividad de los trabajadores y de las trabajadoras en permanencia en sus centros laborales. Entonces, como muchas veces las mujeres tenemos que salir volando porque tenemos que ir a ver a los hijos, porque tenemos que ir a ver a las hijas, las tareas, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Los hombres muchas veces quedan en los centros de trabajo con mayor tranquilidad. Entonces, los jefes, las jefas prefieren tener a hombres que a mujeres. Y eso, ojo, es un estereotipo y es algo que deberíamos cambiar, y eso vamos a ver un poquito más, bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Muchísimas gracias, cariño. Me quedo con varias cosas de lo que has mencionado en este momento. Sobre todo, creo que hemos vuelto un poco al inicio cuando mencionábamos de que el compromiso existe, pero luego plasmarlo en una estrategia y accionarlo en un plan y desarrollarlo, ahí creo que todavía tenemos este reto. Lo de los tiempos de permanencia también me ha parecido un dato súper interesante, sobre todo porque abordando un poquito otro fenómeno del que se está hablando ahora, ya teníamos el techo de cristal y quisiera sumar a ese el acantilado de cristal, y qué es lo que ha visto el Harvard Business Review y también el World Economic Forum, que son quienes están hablando o quienes iniciaron con la difusión de este nuevo término, es de que incluso cuando las mujeres ya, digamos, superan el techo de cristal y llegan a asumir un puesto de liderazgo, estos puestos, ya sea como ejecutivas en el mundo empresarial o como candidatas en elecciones políticas o en otros ámbitos, tienen más probabilidades de durar periodos cortos o de darse en situaciones de crisis o de recesión. Es decir, como cuando hay un incendio que apagar o cuando digamos, estamos en un escenario que no es muy estable, pues dejan una mujer o hacen que una mujer asuma ese puesto y luego ella tiene más probabilidades de fallar, si lo quisiéramos decir así, porque es justamente uno de los factores que se considera al poder promoverlas. Y no solo, digamos, viéndolo por este lado, sino también si es que vamos un poco a lo que hablábamos o conversábamos también un poco antes en esa entrevista, ¿no? Ok, se trata de estar presentes, se trata de poder llegar a estos puestos, se trata de que estos puestos nos los den en los momentos adecuados para no acabar en una cantidad de cristal, pero también se trata de cómo vemos y de estos estereotipos y de estos roles, cómo vemos o cómo nos vemos entre nosotros. Y quisiera muy brevemente mencionar algo que pasó hace algunas semanas, y es el caso de Jacinta Ardern, la primera ministra de Nueva Zelanda, quien ya habiendo pasado varios años dirigiendo, digamos, el país, toma la decisión de dejar su cargo, pues porque justo se había convertido en madre, quería dedicarle más tiempo a su hijo, y no solo eso, sino de que después del tiempo que ha estado liderando el país, realmente siente el impacto en su salud mental. Sin embargo, las respuestas fueron un poco, ¿cómo se podría decir? Hubo diversas opiniones y dentro de ellos algunas personas que se enfocaron muchísimo más en justamente este rol de madre o en hablar de cuáles eran los motivos que la llevaban a dejar el cargo, no tanto desde un aspecto tan positivo, sino un poco criticando, o más que criticar, enfocándose en aspectos como que no pudo manejar la presión o que quizás sus prioridades eran diferentes porque ahora es mamá, pero si hubiera sido el caso opuesto, si es que estuviéramos hablando de un varón el que dejó el cargo, yo creo que la discusión hubiera girado más en torno a todo lo que es la paz mental o la salud emocional y la salud mental, y cómo luego de una pandemia y de múltiples crisis por diferentes aspectos que se han dado dentro del país, ella pudo sacar adelante del país. Entonces creo que debemos también tener esta mirada más igualitaria respecto a nuestros pares y en general a las personas, porque todavía tenemos estos sesgos y estos muy dentro de estos roles, y como que analizamos la situación en base a esta idea que tenemos, ¿no? Entonces, quitar un poquito este doble estándar también es uno de los retos que enfrentamos. Un pequeño paréntesis aquí para invitar a todos los que nos están siguiendo, tanto a través de LinkedIn como Facebook, a que puedan dejar sus consultas, sus preguntas en la sección de comentarios
para poder responderlas al final de esta entrevista. Y continuando ya habiendo analizado por qué esta fecha, cuál es la brecha o la situación actual de la brecha, también cuáles son los principales fenómenos, ya un poco para ir al terreno de la acción, porque finalmente el 8 de marzo conmemoramos y todo, pero también es una muy buena oportunidad. No digo que sea el único día, porque tenemos 365 días al año para hacerlo, pero creo que esta fecha en específico nos hace dar una pausa y decir, ok, ¿cuánto he avanzado y hacia dónde voy y cuáles son los retos? Y eso es lo que te quería preguntar. ¿Cuáles son los principales retos para el empoderamiento del liderazgo femenino hoy? Bueno, creo que retos son muchos, ¿no? Lo más importante y creo que es fundamental, por ejemplo, en las políticas activas de empleo, ¿no? Que apoyen la inserción laboral femenina, que es justamente algo que nos dice este informe de la OIT, ¿no? Los servicios de información que deberían estar orientados justamente a satisfacer las necesidades específicas de las mujeres. Deberían haber también programas de capacitación y formación para mejorar la empleabilidad de las mujeres. Si nosotras vemos data de cuántas mujeres tienen que dejar de estudiar por justamente el tema de la maternidad o por el embarazo adolescente, entonces las mujeres muchas veces quedan sin poder terminar la secundaria, ¿no? A diferencia de los hombres. Entonces, deberían haber desde el Estado a mayor impulso en cuanto a capacitación de las mujeres y de lo que es el empoderamiento de las mujeres, el empoderamiento económico, porque el empoderamiento económico va a servir justamente para que las mujeres también puedan salir de situaciones de violencia, que muchas veces permanecen en situaciones de violencia por el tema de la dependencia económica. Entonces, el tema de las capacitaciones para mujeres en empleabilidad, en emprendimiento, creo que hay que darle mayor importancia, y así como el gobierno creo que ha puesto ahora este lema del punche, el punche hay que darle a las mujeres, desde el gobierno, desde el Estado, a las mujeres para que puedan emplearse, para que puedan trabajar, para que puedan dejar la dependencia económica. Y esto es un factor fundamental para que justamente las mujeres no puedan salir de este tema o este problema de la dependencia económica. Y esto obviamente también tiene que cubrir a las mujeres rurales, ¿no? De poderles dar educación, de poderles dar información, porque las mujeres en las zonas rurales, en las zonas indígenas, no tienen acceso a información, porque muchas veces ya sabemos que en el Perú, por ejemplo, el analfabetismo tiene cara de mujer. Entonces, si seguimos con mujeres o con esta fotografía del analfabetismo con rostro de mujer, las mujeres vamos a seguir postergadas. Entonces se tienen que tomar medidas, las políticas se tienen que implementar, ¿no? Como la Política Nacional de Igualdad de Género, donde todas las entidades públicas están inmersas, tienen obligaciones. La idea es no actuar por actuar o porque lo dice una norma, sino tenemos que actuar por la convicción justamente a cerrar estas brechas de género. Entonces, el tema de las políticas en empleabilidad, en emprendimientos, todo esto es fundamental y esto corresponde al Ministerio de Trabajo, ¿no? Otro aspecto fundamental, Miriam, es la educación. La educación tiene que mejorar, la educación tiene que alcanzar a todas las mujeres en zonas rurales y en zonas urbanas. Y dentro de esta educación, tiene que ser una educación que justamente visibilice estas desigualdades y que desde la educación se puedan cerrar estas brechas de género. Yo creo que el camino es muy arduo, ¿no? Pero hay que caminar y hay que comenzar. Pero no todo corresponde al Estado, a la responsabilidad del Estado. Sí, el Estado tiene una gran responsabilidad en todos estos cambios y en todo lo que se genera, ¿no? Para las mujeres en esta
en esta sociedad, ¿no? Entonces, es fundamental que se implementen las políticas, porque ya tenemos políticas, tenemos normatividad, y en vez de seguir creando más normatividad, tenemos que buscar la implementación y el compromiso desde las entidades públicas, desde las empresas privadas, a realmente disminuir las brechas de género desde sus organizaciones, ¿no? Y como hablamos de políticas como un paraguas que existe para esto, para este problema en nuestro país y en Latinoamérica, debemos luego ir yendo hacia las organizaciones y a las instituciones. Y como lo dijimos anteriormente, Miriam, esto tiene que ir, oye, tiene que haber un compromiso político de parte de las personas que dirigen justamente las entidades públicas. Hablamos de los ministros, de las ministras y desde, obviamente, las empresas privadas, ¿no? Entonces, hay que trabajar un diagnóstico, tienen que trabajar un diagnóstico, tienen que trabajar su plan de acción, tienen que tener metas, tienen que tener indicadores medibles anualmente para que exista este cambio. Si no, no se va a hacer ningún cambio, si no, es discursivo. Vamos a seguir discursando por la igualdad, vamos a seguir discursando no a la violencia hacia las mujeres, pero sin embargo, no se va a dar. Entonces hay que implementar, hay que concretar. Ya no debemos, considero yo desde mi punto de vista, ya debemos dejar de seguir coordinando y coordinando, no, hay que implementar, hay que actuar. Y ese compromiso lo tienen desde las entidades públicas, los ministerios, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, porque esto es a nivel de los 3 niveles de gobierno. Entonces, este compromiso político tiene que estar presente para actuar, pero si no tenemos este compromiso político, no va a ser posible. Entonces, estos son aspectos fundamentales y algo que yo quiero definitivamente, deseo poder poner también sobre la mesa para todas las personas, hombres y mujeres que estamos en este momento conectadas y conectados a este evento. Algo que tenemos que trabajar, y esto lo he dicho siempre y lo recalco, Miriam, es trabajar desde nuestros hogares, trabajar desde nuestro primer espacio de socialización, porque si seguimos formando niñas y niños en los cuales, niñas y niños que los niños no pueden hacer las cosas del hogar porque eso corresponde a las niñas. O sea, eso es increíble. Podríamos decir, no, eso ya no existe, pero sí existe. Y esto se ha visto mucho más en la pandemia, ¿no? Cuando hemos tenido que quedarnos haciendo el trabajo remoto en nuestras casas. Entonces, esto se tiene que seguir impulsando. Y yo llamo a la reflexión de las madres, de los padres de familia. Cambiemos nuestro chip y enseñemos a nuestros hijos hombres a involucrarse en los roles domésticos, pero no como un apoyo, sino como una obligación, una responsabilidad. A eso le llamamos las responsabilidades compartidas. Debemos dejar de pensar que esto es solo para mujeres porque así hemos nacido y porque a las mujeres nos gusta o tenemos más habilidades para lo doméstico. No es que tengamos más habilidades, ni es que ni hemos nacido para lavar, para cocinar, no. Estos son justamente los estereotipos que la sociedad tiene para colocar a las mujeres en este espacio doméstico. Entonces, ojo, política pública, políticas de las organizaciones, de las instituciones públicas, la educación que es fundamental en el cambio justamente de las creencias, de los estereotipos y las familias, ¿no? Como tal. Entonces, tenemos que empezar a enseñar a nuestras hijas a empoderarlas. Entonces, el reto del empoderamiento viene desde la niñez. No podemos seguir postergando a que nuestro hijo varón estudie en un colegio y nuestra hija mujer estudie en otro porque tengo menos recursos. No, tanto a los hijos y a las hijas se les debe dar las mismas oportunidades. Desde nuestro espacio de hogar estamos discriminando a nuestras hijas y a nuestros hijos. Entonces, miren, 2 aspectos fundamentales en cuanto al espacio, nuestro primer espacio de socialización. El cambiar
de mentalidad, el cambiar la idea de que las mujeres somos las que debemos encargarnos de los roles domésticos, no, hombres y mujeres. Los hombres pueden cocinar, los hombres pueden limpiar, los hombres pueden también hacerlo. ¿Por qué hablo de esto? Y bueno, y luego el segundo aspecto dentro del espacio doméstico es el tema de cuidado. El tema de cuidado, todavía las mujeres se nos asignan socialmente el cuidado de nuestros hijos, de nuestras hijas, el cuidado de las personas adultas mayores, y esto es algo que debe cambiar también, y muchas veces las mismas mujeres lo asumimos. Es que yo lo hago mejor. No, no es que yo lo haga mejor. Lo que pasa es que nos han educado, nos han enseñado, hemos aprendido las mujeres y es algo que debemos desaprender. Entonces, todo esto debe ir justamente direccionado a este cambio. ¿Por qué? Porque hemos visto que una de las causas principales para que las mujeres no puedan tener o no puedan llegar a cargos públicos de decisión es justamente los roles domésticos, el tema del cuidado. ¿Por qué? Porque cuando una mujer postula a un trabajo junto con un hombre, digamos que están postulando a lo mismo, muchas veces prefieren al hombre porque ¿quién corre si el hijo o la hija se accidenta en el colegio? Es la mamá. ¿Quién corre si hay una emergencia? Es la mamá. Pero eso no es que hayamos nacido así, eso lo hemos aprendido. Por lo tanto, Miriam, esto es algo que se debería cambiar porque perjudica totalmente el acceso, la permanencia de las mujeres en cargos directivos y en cargos de decisión, porque todavía se piensa que las mujeres estamos encasilladas a los roles de cuidado y a los roles, algo que parece tan simple, que podría decir, ay, no, ¿qué va a ser? Es un problema. Sí es un problema que afecta justamente, como te dije, al acceso de las mujeres y permanencia en los cargos de decisión, y a las jefas y a los jefes y a personas quienes dirigen entidades públicas o a quienes dirigen organizaciones. Dejemos de pensar que la permanencia en la oficina es fundamental, porque creo que hay que medir definitivamente el trabajo por productividad y no por permanencia, ¿no? Entonces, y eso también se ha visto con el trabajo remoto. Pero creo que estos aspectos, como ya he mencionado, son fundamentales para el empoderamiento económico de las mujeres, y no debe haber solamente un empoderamiento económico, Miriam, sino debe haber un empoderamiento de todo lo que es ser mujer. Por eso que debe haber un análisis de cómo construimos o cómo la sociedad construye la feminidad o cómo es construida nuestra feminidad a través de nuestro proceso de vida o nuestros años de vida, cómo nos forman o nos formamos las mujeres, y muchas veces vamos a ver que es pues en una situación de en una situación justamente que nos manda a estar por debajo, ¿no? De las decisiones que se toman y de los hombres, ¿no? Entonces yo creo que estos cambios son fundamentales. No solamente pueden ser desde el Estado o desde las organizaciones, sino desde desde nuestros propios hogares. Esto tiene que cambiar. Ayudemos a este cambio, comprometámonos con este cambio desde nuestros espacios, familiares, ¿no? Cambiemos este chip de que solamente las mujeres podemos cuidar o podemos hacer los roles domésticos. Involucremos, como son, Miriam, en países del primer mundo, en países más desarrollados, los hombres asumen los roles domésticos, digamos, entre comillas, naturalmente. Acá en el Perú todavía eso no se ve. Entonces yo creo que podemos ayudar al empoderamiento, ¿no? De las mujeres, justamente con todas estas políticas y estos instrumentos que son muy, muy importantes para el cambio de las sociedades, ¿no? Totalmente de acuerdo, cariño, y creo que este primer espacio de socialización es muy importante si realmente queremos lograr los cambios trascendentales que necesitamos en el chip, como mencionabas, y a nivel de roles y estereotipos. Y por aquí tenemos ya algunas preguntas, y si bien no va ligada tanto a este primer espacio, sí que va ligado un poco a lo que habíamos comentado durante la entrevista, y es Carla Ramos nos consulta:
cómo se pueden promover o apoyar los roles de liderazgo femenino en las empresas. Y quizás aquí nos puedas dar algún alcance de alguna estrategia o iniciativa. Recuerdo, como para hacer un pequeño comentario aquí, de que en algunos eventos que justo estuvo desarrollando el Pacto Global de las Naciones Unidas, algunas de las experiencias que se compartieron iban en torno a mentoring o a shadowing y como programas específicos o políticas que puedan realmente centrarse en las mujeres las ayudaban a superar algunos de los principales obstáculos que habían identificado dentro de este análisis que tú también comentaste hace un rato que es necesario hacer. Entonces, no sé si nos podrías comentar un poco más sobre ello. Sí, mira, estos programas son importantes, pero sí, definitivamente todo suma, ¿no? Todo, hay que trabajar para justamente generar cambios y para que estas brechas de género se puedan cerrar. Pero yo creo que algo, miran, fundamental es el involucramiento de los hombres en todo esto, ¿no? Muchas veces las mujeres nos capacitamos, las mujeres logramos tener muchos instrumentos, mucho conocimiento, pero si tenemos este techo de cristal, no vamos a poder, por muy preparadas que estemos, porque ya no depende de la preparación de las mujeres, sino justamente es este techo de cristal invisible que se forma por las creencias, que se forma por los estereotipos, que se forma por la falta de compromiso político. Entonces, ¿qué cosas debemos hacer desde las organizaciones? Pues yo creo que es fundamental, como les dije hace un momento, el compromiso político. O sea, las personas que toman las decisiones deben fomentar las políticas de igualdad de género en las organizaciones, ¿no? Deben fomentar, también deben haber medidas de acción positiva o de discriminación positiva, donde se permita que realmente las mujeres puedan acceder a cargos de liderazgo. Pero si seguimos pensando que una mujer en el poder, o sea, seguimos teniendo estereotipos que ya no voy a mencionar, pero para que una mujer llegue a un cargo de liderazgo, entonces eso nunca se va a poder lograr. Entonces, para la persona que nos ha preguntado, justamente tiene que haber un compromiso político, tienen que haber políticas de igualdad, ¿no? Tienen que haber normas también contra el hostigamiento sexual laboral, tiene que haber un compromiso de acción. Hay que tomar acción, porque si no tomamos acción, no se hace, se queda en lo discursivo. Entonces, uno, como te digo, es poder lograr hacer políticas de igualdad, colocar cuántas mujeres y cuántos hombres, una meta de que haya paridad en el número de mujeres y de hombres en cuanto a cargos de decisión. Porque muchas veces también, ¿sabes qué pasa, Miriam? Que hay mujeres, yo recuerdo, y eso lo comentaba la vez pasada en un webinar, hay organizaciones o entidades que dicen, no, yo sí tengo, hay paridad, el número de mujeres y hombres 50-50. Y así debería ser, 50-50. Pero ojo, ¿en qué cargos están las mujeres y en qué cargos están los hombres? Entonces, si tú haces un análisis de género, vas a poder ir a profundidad y ver que efectivamente hay 50-50, pero estas mujeres no están en cargos de decisión, están en cargos más estereotipados, ¿no? Como secretarias, personas de asistencia administrativa, etcétera, pero no en cargos de toma de decisión. Entonces, yo creo que una de las metas fundamentales en una organización, en una entidad pública, es lograr la paridad en número, obviamente, en cargos de toma de decisiones, ya, en cargos de toma de decisiones. Y para eso hay que hacer justamente un plan de igualdad, tienen que tener políticas de igualdad a nivel de las organizaciones para que justamente, y planes de acción, ¿no? Para que estas metas se cumplan, porque si no, no se van a cumplir. Correcto, y también un poco retomando lo que has mencionado y concatenándolo con la siguiente pregunta, pues lo importante es hacer todo este proceso de implementar políticas y planes, pero también acompañarlo de un proceso educativo. Y justo en esa línea, Luis Sánchez nos consulta qué tipo de formación se puede ofrecer a los empleados
para sensibilizarlos sobre la igualdad de género? Bien, el tipo de sensibilización que primero es, como bien lo dices, hay que sensibilizar, o sea, hay que ver que existe un problema, ¿no? O sea, que existe un problema. Entonces, lo primero que yo les aconsejaría en un programa de sensibilización, o sea, hay varios aspectos, porque son estrategias. Además, ese trabajo debe ser sostenido. No puede ser ya hice mi charla por el Día de la Mujer, ya cumplí. No, hay que hacer acciones de prevención y acciones justamente de sensibilización. Entonces, una de esas acciones es la capacitación en cuanto a lo que son los estereotipos de género. Identifico el problema en mi organización. Primero, hacer un diagnóstico. Creo que es importante ver el problema que hay, o sea, si existe o no existe, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Hacer la sensibilización en cuanto a las creencias que tenemos. Por ejemplo, ir rompiendo estos paradigmas y en cuanto a las creencias, a los estereotipos que tenemos desde nuestro hogar, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental. Y cómo también es importante cómo no generar estos ambientes sexistas en el trabajo, ¿no? Porque hay muchos comentarios, chistes, bromas sexistas que están tan naturalizadas, de verdad, y que esto vulnera la vida de las mujeres o la presencia de las mujeres o de personas LGTBI o personas con diferencias étnicas, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto hay que trabajarlo, hay que hacer una sensibilización para identificar el problema, para que nosotras y nosotros desde las organizaciones cambiemos estos estereotipos, estas creencias que naturalizan también la violencia y naturalizan los estereotipos que hay en cuanto a mujeres que tienen, que son líderes o lideresas, ¿no? Y que las encasillan también, o a mujeres que postulan para cargos, para cargos políticos o para, ¿no? Todo esto hace que justamente se creen y se sigan teniendo estereotipos y creencias en cuanto a lo que debemos ser las mujeres. Entonces, yo creo que y hay que trabajar hombres y mujeres. No es un tema de mujeres. Esto es algo que yo tengo que recalcar. No es que las mujeres solamente debemos trabajar. No, hombres y mujeres. Y debemos dejar de pensar que las mujeres, pues, solamente las mujeres en la organización, porque también hay otra cosa, Miriam, en las organizaciones y en las entidades públicas dicen, ya, es igualdad de género, ya que se encarguen las mujeres. No es así. Yo les aconsejaría hacer un grupo de trabajo en sus organizaciones que haga el análisis y las acciones o una comisión, pero que se comprometa realmente con acciones a implementar. Y en esas acciones a implementar, hacer un diagnóstico, hacer capacitaciones para poder justamente disminuir estos estereotipos de género. Y este es un trabajo permanente, ¿no? Muchas gracias. Y para finalizar, tenemos una última consulta. No está tan relacionada con el ámbito nacional, o al menos personalmente no la he escuchado, pero Kate Tejada nos comenta o nos consulta si es que podríamos o podrías, en todo caso, cariño, brindar una opinión sobre el paro de mujeres que se está convocando a nivel internacional para hoy. Creo que es algo que ha surgido más a nivel de Argentina y está en torno a una campaña respecto a un día sin nosotras, pero que podríamos ver quizás, si no de esta acción en específico, de las acciones en general y cómo es que en los diversos grupos o las tácticas o las estrategias que están empleando o se vienen poniendo en práctica para poder llamar la atención sobre un problema tan importante como el que hemos mencionado de la igualdad, ¿no? O la desigualdad en este caso. Qué interesante, qué bueno que se haga este comentario porque, fíjense, estamos en el 2023 y las mujeres tenemos que seguir saliendo a luchar por nuestros derechos. Y estas marchas y esto que se está dando a nivel mundial, más a nivel de Latinoamérica, son marchas que se hacen justamente para visibilizar
oye, todavía nos discriminan, oye, todavía tenemos que estar saliendo a luchar. O sea, del año 2000, del año 1910, del año 1857, estamos al año 2023, Miriam, y tenemos que seguir saliendo las mujeres a luchar por nuestros derechos. Entonces, ojalá que de acá a 10 años, 15 años ya no tengamos que seguir saliendo a luchar, sino que ya este derecho, porque la igualdad de género justamente es un derecho. Entonces, qué bueno fuera que de acá a unos años ya no tengamos que luchar por lograr este derecho, ¿no? Por lograr el ejercicio de este derecho. Entonces, como les digo, 2023 y seguimos luchando, ¿no? Entonces, bueno, pero seguiremos, se seguirán haciendo acciones de lucha, porque el 8 de marzo, como lo dije al inicio, es el resultado de la lucha de muchas mujeres, ¿no? De muchas mujeres para lograr ese día. Y cada año yo creo que toma más importancia o está más visible el 8 de marzo, ¿no? Definitivamente un día de acción y como has mencionado, hemos avanzado, pero también nos queda todavía un gran camino. Ojalá que, como tú mencionas, de aquí a unos años no tengamos que hablar de este tema en estas mismas circunstancias y se vuelva como el derecho al voto, que ya nadie se pregunte si las mujeres deben o no votar porque ya es un hecho. Entonces, nos vamos, creo, todos bastante inspirados y sobre todo listos para tomar acción, que nos gustaría que sea un poco el resultado de toda esta conversación que hemos tenido hoy. Cariño, muchísimas gracias por habernos acompañado. Sin duda, un placer tenerte con nosotros y invitarte nuevamente porque este tema y otros relacionados con la mujer y su rol en la sociedad y cómo acercarnos a una sociedad más equitativa e igualitaria definitivamente es algo que vamos a continuar todavía por un tiempo, ¿no? Entonces, nuevamente, darte las gracias a ti por estar con nosotros, a todas las personas que nos han estado acompañando también a través de Facebook y LinkedIn e invitarlos a una próxima edición donde vamos a estar conversando sobre derechos del consumidor porque también se viene una fecha importante por ahí. Entonces, nuevamente, cariño, muchísimas gracias. Oh, gracias a ti, Miriam, y gracias a la universidad por la invitación. Para mí es importante este tipo de eventos porque definitivamente tenemos que compartir, tenemos que hablar, tenemos que dar a conocer, sensibilizar. Y bueno, gracias de verdad a todas las personas que están presentes. Les agradezco por su participación. Conmemoremos el 8 de marzo. Hay que ejercer nuestros derechos, mujeres que estamos presentes. Tenemos que ejercer nuestros derechos, no tengamos miedo ni temor, tenemos que ejercer nuestros derechos. Y el miedo, y hay que perder ese miedo, Miriam. Tenemos que ejercer nuestros derechos y salir hacia adelante, ¿no? Y en nuestras organizaciones ejercer el derecho. No nos quedemos calladas. Nunca nos quedemos calladas. Ejerzamos nuestros derechos en las organizaciones y en las entidades públicas para que las mujeres puedan acceder a cargos de toma de decisión. Muchísimas gracias nuevamente, Miriam, y a la Universidad Continental y a todas las personas presentes. Gracias. Muchas gracias a todos y recuerden, seguimos en pie de lucha por nosotras y por todas las que vienen. Así es. Gracias. Adiós.